pero también vamos a darles la bienvenida a los que se unen a nosotros a través del Facebook, a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida en esta mañana. Si gustan participar con nosotros, el hermano José que nos va a compartir este hermoso tema. Si tienen una pluma o un lápiz, una libreta, si quieren hacer apuntes, está bien. Se los agradecemos mucho y gracias por estar con nosotros. Aunque en la distancia, pero es para gloria de Dios. Amén. Señor Jesús, te ponemos a nuestro hermano José. Tú lo conoces, Señor, y sabes su corazón, porque tú no ves, Señor, lo exterior, sino lo interior. Te lo ponemos en tus benditas manos en esta mañana. Sabemos que tú lo has preparado, Señor. Con su esfuerzo es verdad, pero tú eres el único que lo va a guiar hoy en esta mañana y siempre. Te lo ponemos en tus benditas manos para que tú lo guíes. Mamita María, cúbrelo con tu bendito manto para que se sienta seguro y cubierto por esa gracia de una madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, bendito sea. Estamos bendecidos porque hay vida. Mientras haya vida, hay bendición, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues todos me conocen, ¿no? Pues mi nombre es José Morales, para los que no me conocen, y para los que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Un saludo también a ellos y gracias por estar en sintonía y pendiente de nuestras enseñanzas y del grupo, ¿no? Un saludo a todos y muchas bendiciones. Bueno, pues vamos a entrar en lo que es el tema, pero ante todo, busquen en Romanos 14, 8, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. ¿Ya lo tienen? Y dice: todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Palabra de Dios. Como dice, todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Claro que sí, por medio de la palabra de Dios no nos faltará la esperanza, porque ahí nos habla siempre nuestro bendito Dios. Bueno, ¿qué aprendieron en la clase pasada ustedes? ¿De qué les habló la hermana que les compartió el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Los hombres, autores secundarios. ¿De qué? ¿Y qué aprendieron? A través de los hombres. Claro, a través de los hombres nos ha venido enseñando, ¿va? Durante la historia. ¿Y qué más aprendieron? Cómo nació el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, sí, veo que sí están como dice en la clase, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema 4, que se llama el lenguaje usado por los autores bíblicos. ¿Cómo se llama? El lenguaje usado por los autores bíblicos. En las acciones, dice, anteriores dijimos, citando una frase conciliar, que Dios habla en la Escritura por medio de los hombres. El lenguaje humano
que significa frase, lenguaje humano, vamos a verlo en esta lección. Literario A, lenguaje humano. Si nos fijamos en nuestro estilo de hablar, veremos que una misma verdad o suceso lo expresamos de muchas maneras y corrigiéndonos, no importa el modo de hablar, sino la verdad que queremos expresar. ¿Verdad que sí? Dice, les voy a poner un ejemplo. De un país a otro, ¿verdad que tenemos un lenguaje diferente? Sí, pero lo importante es que nosotros lleguemos a expresar verdaderamente lo que en realidad queremos, ¿no? Esa es la razón, porque les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en México, ¿cómo le dicen a los niños? Niños, pero hay otra frase, ¿no? Chamacos. Chamacos. En El Salvador les decimos cipotes, pinchos. En Guatemala, patojos. En Honduras les dicen güirros. Pero lo importante es que queremos llegar a la misma idea, ¿no? Ese es el objetivo, de llegar a la misma idea, ¿verdad? Por eso dice que usaron varios lenguajes. Dice, y en el ejemplo ocurrido, un accidente, estamos en el tema, ¿verdad? Un accidente donde pereció, dice, un niño de este accidente. Son testigos la mamá que iba con el niño, el policía de tráfico y un peatón que casualmente transitaba por ese lugar. La narración ante el juez será muy distinta a la mamá llevada de la impresionada sufrido. El ver muerto a su propio hijo contra ese suceso, un realismo exagerado. El policía, acostumbrado a ver casos semejantes, contará el suceso como un caso más, sin dejarse impresionar demasiado, mientras que el transitante lo contará para salir de paso, sin querer comprometerse, y nada, digamos, del conductor que provocó el accidente. Aquí tenemos entonces un accidente contado por 4 personas, distintas maneras. Hay 4 personas incluidas en el accidente. Imagínense ustedes, la mamá, cómo va a contar el suceso. ¿Cómo lo va a contar? Impresionada, ¿no? Con un dolor que ha perdido a su hijo. ¿Así lo va a contar? Dolida, pues, como dice, nerviosa, impresionada por el suceso. El policía dice, ya está acostumbrado, pues a él no lo va a impresionar porque ese es su trabajo. Lo va a contar, como dice, tal como es. Un suceso más. Y el peatón dice, no va a querer estar involucrado en el problema. Él va a dar una versión ante el juez, como dice, queriendo desligar de la situación. Y la otra persona involucrada, que como dice, fue el autor del accidente, lo va a contar queriéndose, ¿qué? Defender. ¿Verdad? Ahí tenemos, como dice, 4 versiones distintas ante ¿qué? Ante el juez. 4 personas distintas. Y dice, esto nos está sucediendo en la hora de juzgar algo. Hay que tener en cuenta quién lo dice, cómo lo dice y las circunstancias del hecho ocurrido. Esto mismo pasa con los autores de la Sagrada Biblia. Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en lenguaje humano. Por tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dicha palabra. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios o forma de expresión. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? O sea, ¿quién lo escribió? Esa es una. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Y cuándo lo escribió? O sea, cuando interpretamos nuestra Sagrada Escritura, tener mucho cuidado ¿en qué? En la interpretación. ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿Verdad? Ojalá pues tengamos la oportunidad de estudiar cada personaje,
quién era cada personaje, los que escribieron cada libro, ¿no? Porque de esa manera nosotros nos podemos comprender mejor, ¿verdad? De qué manera lo expresó, de qué manera pues se expresó lo que Dios le comunicó, ¿no? En el literario B, géneros literarios o formas de expresión. Por géneros literarios entendemos, conforme a lo dicho, la manera o forma que los distintos autores emplean para relatar una verdad. Si el que la cuenta es un poeta, expresará esa verdad poéticamente. Si es poesista, ¿quién entiende que es poesista? Un prosista. ¿Quién entiende que es un prosista? Uno que se dedica a escribir novelas, uno que se dedica a escribir, como dice, poesías. Como la hermana Carla. Sí, así como ella. Ese es un prosista. Imagínense, o sea, todo eso se toma en cuenta. ¿Quién lo escribió? Por eso dice, ¿quién lo escribió? O sea, ¿cómo lo escribió? Porque esto es muy importante. Si es un poesista, como dije, uno que escribe novelas, poesías, pues lo va a escribir de una manera con poesía, ¿no? Y muchos libros así están escritos, de esa manera. O la cultura dice, manera que puedan intervenir en la narración. Podemos, frases, dichos o ambiente, cultura, forma de ser de cada pueblo. Aquí dice, es muy importante la cultura, ¿verdad? ¿O forma de qué? De cada pueblo. Aquí me voy a detener un poquito y lo que voy a relatar está fuera del contexto del libro. Por ejemplo, si vamos a conocer un poquito de la cultura judía, veamos cómo ellos en la parte agrícola, cómo ellos tienen un sistema de riego. ¿Quién conoce el sistema de riego en la parte agrícola de los judíos, de los israelitas? ¿Nadie? Dice que tienen el mejor sistema de riego. Ellos para sus agriculturas. Y no desperdician el agua. No. Tienen un sistema de riego que lo hacen por medio ¿cómo se llama? Aquí le llaman grifos, ¿no? Ellos tienen un sistema, ponen unos grifos y cae gotita, gotita, y así están haciendo sus sembradillos. Y mire, va a haber aquellas planadas de higuera que se ven tan preciosas, aquellas planadas de uva y de estos de dátiles. ¿Quién conoce los dátiles? Los restaurantes a veces tienen, ¿no? Los dátiles. Se ve tan hermoso, higos, los dátiles también cultivan mucho en lo que es en la planta del olivo. Se ven tan preciosos, aquellas en línea, pero se ven maravillosos. Y por ejemplo, en la parte espiritual, ¿quién conoce un poquito la parte espiritual de los judíos? Ellos tienen mucho celo, son muy celosos, ¿eh? Por ejemplo, si usted va a Tierra Santa y usted quiere ir a la tumba del rey David, ¿cómo cree que la tienen la tumba del rey David? Ellos tienen mucho celo. Ahí la cuidan las 24 horas. Tienen custodiado. La cuidan de las 24 horas. Y si una mujer quiere entrar con pantalones o destapada, no la dejan entrar. En la parte espiritual tienen mucho celo. No la dejan entrar. Y si un hombre va con un chores o camiseta así, tampoco, no lo dejan entrar. Si usted quiere tomar fotos en la tumba del rey David, no le permiten. No le permiten. ¿Por qué? Porque pues, para la mujer dicen ellos que pues, la mujer, si entra a un templo, tiene que ir, dicen ellos, cubierta. Esa es la parte del celo de ellos, ¿no? La parte religiosa del judío. Tiene mucho celo. Y por eso es muy importante, como les digo, pues conocer un poco lo que ellos, la cultura de ellos. La verdad se presenta, se anuncia de modo diverso, en obras de diversas índole, historias, libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado intenta decir y dice según su tiempo y cultura. Por medio, quien afirma en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar y expresar, de narrar, que usaban en tiempos del escritor, y también las expresiones
de cada uno. Y entonces en la conversación ordinaria, o sea, tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta de la Sagrada Escritura. O sea, cómo lo escribió, en qué época. Imagínense el Nuevo Testamento. Si las generaciones han venido, como dice, de 14 generaciones, estamos hablando ya de más de 2000 años, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento, perdón, el Viejo Testamento. Más de 2000 años. Porque el Nuevo Testamento hace 2000 años y algo que se escribió. Imagínense el Viejo Testamento. ¿Cuánto hace? Veamos en el género literario ser diversas formas de expresión empleadas en la Biblia. Siendo la Biblia escrita por distintos autores en distintos tiempos y culturas diferentes, ya podemos suponer que las formas de expresiones serán también distintas, y nosotros que vivimos más de 2000 años de distancia de esos escritores, corremos el peligro de interpretar su pensamiento con mucha dificultad y aún tergiversarlo. ¿Ya entienden ustedes qué es tergiversarlo, verdad? Sí. Torcer las escrituras, interpretarlas A mi manera. mal, errónea. ¿Por qué ahora en día hay tanta equivocación? ¿Por qué hay tanta secta? Es por eso. Porque como cada uno la ha interpretado a su manera, a su modo, y como dice, Conveniencia. claro, tenemos el resultado de 1000 y algo de religiones distintas, ¿no? O sea, es de tomar en cuenta todo, ¿verdad? El tiempo, quién le escribió y en la forma que le escribió. Dice, hace 2000 años nosotros corremos el riesgo de interpretarla mal. Solo imagínese usted hace 100 años cómo era. Cómo era el tiempo, cómo vivía la gente. Estoy hablando de 100 años. Yo me acuerdo más o menos lo que es ya de 45 años. Imagínese hace 100 años. Imagínese hace 2000 años. ¿Cómo era? O sea, todo eso nosotros debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Tener cuidado cuando lo vamos a interpretar. En la parte 1 dice el número 1, relato histórico religiosa. Relato de historia religiosa. Muchos libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, están escritos con el fin de relatarnos la historia de personajes que tuvieron un papel importante, cuyas actitudes eran agradables a Dios, al mismo tiempo que iban labrando la historia de salvación del pueblo escogido por Dios. Por ejemplo, la vocación de Abraham, la alianza de Dios con su pueblo, la liberación de Egipto, los años del desierto, guerras, sufrimientos, victorias, derrotas, etcétera, etcétera. En todos estos relatos los israelitas ven claramente la mano de Dios que va dirigiendo a su pueblo, ¿verdad? Va claramente la mano de Dios dirigiendo a su pueblo. Porque no puede ser, ¿cómo se llama?, por otro medio que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. ¿Solo por medio de quién? De Dios. De Dios, 100%, ¿verdad? 100%. Y allí se ve reflejado el amor y la misericordia de Dios que tiene con su pueblo y la ayuda, ¿no? Y cada uno de nosotros la tenemos. No dude, yo lo digo 100%. No dude cuando usted está en el camino de Dios. No dude. Cuando usted está en el camino de Dios y si a usted le sucede algo es porque Dios lo permite. Dios es el que nos cuida, Dios nos protege. Dios está en todo momento, en todo instante. No lo dude. Les voy a comentar algo que me estaba diciendo un compañero de trabajo el viernes. Me estaba diciendo, me doy cuenta, me dice, que lo que me dices es una verdad 100%. Porque vi reflejado, me dice, en esta semana pasada, Dios nuestro Señor en mi vida. Y me contó su historia, ¿no? Y me dice, cuando se dio el suceso, me dice, hecho realidad, lo que nosotros queríamos, me hinqué y hasta lloré, me dice. ¿Cómo es el poder de Dios y cómo Dios es tan generoso con uno y uno a veces no está despierto, no lo reconoce? Me dice. Le digo yo,
¿Verdad que le digo? Le digo yo, confía en Dios. Confía en Dios y dice la palabra de Dios, prueba al Señor y verás qué bueno es el Señor, ¿no? Es una verdad. Por lo tanto, nosotros no debemos de dudar, ¿verdad? Es una realidad el que nos sostiene y el que nos da la fuerza. Amén. Número 2, relatos semejante religioso. Son narraciones no necesariamente auténticas que tienen la finalidad de comunicarnos una enseñanza religiosa, aunque también podrían tener un fondo histórico. La importancia no es la narración, sino la intención del autor de descubrirnos un mensaje de fe, de valor, de paciencia, de confianza en Dios. O este género literario pertenecerían, por ejemplo, los libros de Job, Tobías y algunos otros, ¿verdad? O sea, ahí todo eso hay que tenerlo en cuenta cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya conocen ustedes, ya han leído lo que es el libro de Job. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿El libro de Job? No. Tiene 4 capítulos, ¿no? Es bien corto. Ajá. O sea, y el de Tobías, todo eso tenerlo en cuenta nosotros. Número 3. Forma poética de expresión. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay mensajes escritos en forma poética. Por ejemplo, el primer capítulo del Génesis que habla de la creación del mundo, el cantar de los cantares, los salmos. Con frecuencia la poesía cede su puesto al canto o va unida a él, resultado así como un conjunto maravilloso, mucho más cuando al servicio de los dos suenan los instrumentos musicales, como el órgano, el arpa y otros muchos, es decir, lo mismo que hacemos nosotros en nuestros cultos, ¿verdad? ¿Verdad que cómo se oye de bonito cuando todo esto pues se le da, como dice, verdaderamente sentido con los órganos, ¿verdad? Con los instrumentos. Y eso es lo mismo que hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí parece, dice, tener origen algunos cánticos como el de Moisés. ¿Cuál era el cántico de Moisés? ¿Quién se lo sabe? ¿Un poquito? Ajá, en el Éxodo. Los carros y los caballos y los jinetes quedaron, dice, ahogados por el mar. Es el cántico de Moisés, ¿no? Ejemplo, como dice en el Génesis, Salmos, la poesía, el supuesto canto de... También tenemos, como dice los relatos, así un conjunto de maravillosos, muchos más. Y eso es muy importante, ¿va? Los signos citados por San Pablo. ¿Cuáles son los signos citados por San Pablo? ¿Cuál es? ¿Quién lo sabe? Díganos, hermano. Amor. ¿Cómo dice San Pablo? ¿No hemos escuchado el canto? No hemos llegado a ese lugar. Sí, ahí está, en Corintios. ¿Ah? El amor es paciente, el amor es generoso, el amor no tiene envidia, el amor no tiene celos. Ajá. Y como dice también, también tenemos en la Magnífica de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en su humilde esclava. ¿Es la Magnífica de quién? De la Virgen María. Y todo esto lo podemos ver, como dice, pues en la Sagrada Escritura, ¿no? Y aquí dan las lecturas, como dice Colosenses 1:15, morir es vivir, como dice San Pablo, ¿no? Con Cristo. Segunda de Timoteo 3:11 al 13, Cristo es el Señor de todas las naciones. Primera de Timoteo 3:16 y otros. Ahí nos dice, ¿verdad? La forma que está escrita, con los cantos, poesías y de cada uno de ellos. Hoy veamos en el número 4, forma de expresión apocalíptica.
número 4, forma de expresión apocalíptica. Apocalíptica viene de Apocalipsis, palabra griega que significa ¿qué? Revelación. Si saben de que los americanos cuando se refieren al Apocalipsis, ¿qué dicen? El libro de las revelaciones, ¿no? Cuando se refieren, ¿verdad? Dicen ellos el libro de las revelaciones. Porque ahí está narrado, como dice, viene de la palabra griega. Que significa, dice revelación, es forma de escribir. Estuvo en un tiempo de moda, dice, entre los profetas, descollando de todos Ezequiel, Daniel, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el último libro bíblico que lleva precisamente ese estilo apocalíptico. Basta donde entramos, dice, en estos escritos para que nos demos cuenta enseguida que abundaban las figuras, signos, revelaciones, símbolos, animales, cuerpos raros, etcétera, etcétera, que cuesta entender, pero que llevan algún mensaje oculto. Muchas veces estas expresiones apocalípticas van dirigidas en contra personajes del tiempo que perseguían a las primitivas comunidades cristianas. Eso lo podemos ver ¿a dónde? Apocalipsis. Por ejemplo, cuando San Juan escribe el último libro, ¿verdad? Las revelaciones, vamos a encontrar muchos sujetos, ¿no? Como animales, dragones, bestias. Por ejemplo, ¿qué estaba sucediendo cuando San Juan escribe el Apocalipsis? ¿Qué estaba sucediendo en las comunidades nuestras? Había mucha persecución. Acuérdense que había mucha persecución, ¿verdad? Dice que ahí donde murieron todos los mártires que tenemos, la mayoría de ellos. Porque perseguían mucho la iglesia, la misma iglesia cristiana. En ese entonces, ¿quién los perseguía? El Imperio Romano, ¿verdad? Nerón, César Augusto. Dice que exterminó la mayoría de cristianos de ese entonces. En el primer siglo, o el segundo siglo. ¿no? Murieron la mayoría de ellos en la persecución. Por eso dice que, como dice, es muy importante para nosotros poder interpretar toda esta parte, tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que vamos a interpretar. Porque ¿qué es lo que a veces algunos otros hermanos interpretan? Que dicen de que pues que ahí se refiere a nuestra iglesia, que nuestra iglesia es aquí y allá, que no sé qué, que la prostituta, que la ramera. Y cuando San Juan relata lo que es esa parte, se está refiriendo al Imperio Romano, ¿verdad? Eso está refiriendo San Juan. Y no a la iglesia. Como dice, hay muchos signos, ejemplos del Apocalipsis, donde el autor arremete según los estudios contra el emperador y descuidado dice el número del Apocalipsis, de los 3 seises, suponiendo que es la bestia, se dice, ¿no? Esto está en Apocalipsis 23:18. Figuraría entonces el emperador Nerón, ¿verdad? Con la figura de los 3 seises. ¿Quién figuraría? El emperador Nerón. Literario 5. Forma de expresión profética. Los profetas empleaban en sus escritos una expresión muy singular. Cuando quieren dar fuerza a sus palabras, encabezan estas poniendo a Dios delante como si fuera el quien hablara al pueblo. Eso dice el Señor. Así lo decían los profetas, ¿verdad? Cuando se dirigían al pueblo, ¿cómo decían ellos? Esto dice el Señor. Me ha hablado y me dice. Otras expresiones
similares así el llamado a la conversión y a la fe. Les infundían a los israelitas mucho respeto, no exento de temor hacia más caso a los profetas que eran considerados como la voz del Señor. ¿A quién le obedecían ellos? A los profetas. Porque era la voz que tenía ¿quién? El Señor. Era la voz que tenía el Señor para su pueblo. Hoy vamos en el literario número 6, parábolas. Esta es una forma de hablar y comunicar mensajes bíblicos. Llamaba parábola o una comparación desarrollada a través de un relato ficticio. ¿Qué es una parábola? Es un relato ficticio. ¿Qué entienden por ficticio ustedes? Algo que no es real. No es real. No es real, ¿verdad? Jesús se dirigía mucho a su pueblo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de parábolas. En Isaías como la de la viña, Isaías 5.1, en Ezequiel 1.26, Amós 4.1, etcétera, etcétera. Pero sobre todo fue Jesús quien usó este lenguaje, hasta el punto de decir, Marcos 4.34, que no hablaba sino en parábolas, y que sin parábolas casi no hablaba. Célebre es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Por medio del hijo pródigo, como dice, le habló a su pueblo. ¿Por qué usó Jesús ese método de parábolas? ¿Por qué lo usó? ¿Por qué creen que lo usó? Porque era más entendible. Era más entendible. Era con lo que más se identificaba el pueblo. ¿Por qué? Porque es lo que más se movía, no es lo que más conocía. Ellos se dice, se relacionaban en la agricultura, a donde estaban. Les hablaba en parábolas. Son comparaciones, ¿cómo dice? Son comparaciones. Es una narración ficticia. ¿Para qué usaba Jesús esto? Para llegarle al corazón, para llegarle a cada uno, y así nos llega a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, también en la parábola de como dice la parábola del sembrador, que hay 4 tipos de ¿qué? De tierra. 4 tipos de tierra, ¿verdad? ¿Y cuál es la que da fruto? Calle tierra buena. Dice que esa parábola es muy significante, ¿no? Dice que si por ejemplo representa las 4, suponiendo el 100%, el 25% que cayó al borde del camino, dice. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Dice que es la que escucha la palabra de Dios por un cierto tiempo, pero viene el enemigo y se la roba y dejaron de creer. Y la parábola que cae, como dice, en espinas, creyeron por un tiempo y se ahogó. Y la que cayó en tierra, dice, pero las espinas, como no tenían suficientes raíces, murió. Son los que escuchan la palabra, pero los apetitos de este mundo, los apegos de este mundo, como dice, nos arrastran y descienden de la parábola, ¿verdad? Y la que cayó en tierra fértil dice que dio fruto del 100 por 1. ¿Cuántos se vienen salvando? Son 25, ¿no? Suponiéndose, ¿verdad? Representan, como dice, el 100%, 25 el que cayó al borde del camino, 25 el que cayó entre los espinos, 25 que cayó entre las piedras y 25 que cayó en tierra fértil. O sea, allí nos está dando a entender bien clarito, ¿verdad? Que no todo el que escucha la palabra de Dios llegará a los reinos de los cielos. Bueno, vamos a ver en el número 7, la alegoría. Es una comparación basada en una metáfora comunicada, ejemplos, el buen pastor, de lo que nos hablaban ahora, ¿verdad? Ese trató el Evangelio en el San Juan 10:11. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos decía ahora? Que Él es el buen pastor,
Que Jesús es el buen pastor, y que las ovejas reconocen ¿qué? Su voz. Y Él da la vida ¿por quién dice? Por sus ovejas. ¿Y el asalariado va por qué? Por el dinero. No le importan las ovejas. Es lo que relata, es lo que relató el Evangelio de ahora. Dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y ese es el que está al frente del ¿qué? Del rebaño. Está al frente del rebaño. El asalariado no le interesa, no le importa. Y por lo tanto, nosotros debemos de conocer a quién. A Él. Reconocer su voz, ¿verdad? Reconocer qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Reconocer cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Es lo que nos dice en sus parábolas. La vid, ya lo saben ustedes, ¿verdad? En San Juan 15. Yo soy la vid del mundo, ¿verdad? ¿Y ustedes son qué dice? Los sarmientos. ¿Y estamos, para qué dice? Para dar fruto. Porque toda rama que no da fruto, dice ¿qué? La cortan y la echan al fuego. ¿Sí? Nosotros debemos de estar apegados a quién? A la vid, que es quién? Cristo. Es el que nos da la fuerza. Momentos de debilidad, momentos de tempestad, momentos de dificultad. Por muy fuerte que sea la tormenta, no le tenga miedo, hermano y hermana. Es el que nos sostiene. Es el que está con nosotros en todo momento, en todo instante, ¿verdad? Porque como dice, si no estamos a Él, morimos. Y no hay perseverancia. Esta forma de expresión también se emplea muchos en la Biblia. La número 8, metáfora. ¿Qué entiende que es una metáfora? Dice, metáfora es una figura retórica de pensamientos de que por medio de la cual una realidad o concepto la expresamos. O sea, esa es una metáfora, ¿verdad? Es un medio de conceptos y pensamientos, de expresar y relatar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos decir. Esa es una metáfora. De palabras significados propios, mediante una comparación, implica a otro significado impropio con el que guarde, dice, cierta analogía. Por ejemplo, cuando decimos en literatura que el prado río, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, emplea una metáfora, ¿verdad? Ahí emplea una metáfora Jesús cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, lo dice. En el literario 9, símbolo. Es un signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera es un símbolo de la patria. Los símbolos son muy usados en la Biblia, como lo vemos en Hechos 21, 10, 13. O Primera de Reyes 11, 29 y otros. Hay muchos símbolos, ¿verdad? Cuando en la Sagrada Escritura. Y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, pues aquí lo dice, ¿verdad? Los signos patrios, ¿verdad? Está la bandera. ¿Qué más? Ajá. Son los símbolos patrios. Número 10, mito. Mito o fábula. Es una narración ficticia totalmente inamosible. ¿Cómo es? Inverosímil. Cuya intención es dar un mensaje. Un mito es, por ejemplo, lo que leemos en Jueces 9, 8 al 15, en que se nos dice que los árboles se ponen de acuerdo para elegir al rey. Ese es un mito, ¿verdad? Todos estos géneros literarios o formas de expresión emplea la Biblia para que se nos graben mejor las verdades fundamentales que desea comunicarnos exactamente lo mismo que nosotros pretendemos hacer en muchas de nuestras charlas y escritos, para que los lectores presten atención y capten el mensaje, ¿verdad?
Ese es el propósito, ¿verdad? Para que nos entiendan y capten el ¿qué? El mensaje. Ese es el propósito. Número 11. Números simbólicos. Cuando leemos en la Biblia que en una sola batalla contra los filisteos murieron, ¿qué? 30,000 infantes israelitas. ¿Qué es eso? Es simbólico. Infantes israelitas. En 1 de Samuel 4:10, cuando se nos dice que también en 1 de Reyes 20:29, que los hijos de Israel batieron a los arameos, fueron 100,000 infantes en un día y otras cantidades similares. Nos preguntamos, ¿es posible que estos números haya que entenderlos al pie de la letra? Es la pregunta. ¿Será posible de entenderlos? Pero como dice que no es simbólico, pues... Es simbólico, ajá. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué es la cifra? Ajá, dice, es simbólico. Tener mucho cuidado, ¿va? Porque si decimos, vamos a interpretar al pie de la letra, nos dice que es simbolismo, ¿verdad? Es simbólico. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a interpretar un texto bíblico, si no lo entendemos, como dice, ir a un sacerdote o una persona pues, que tenga mucho de conocimiento pues, en la Sagrada Escritura, ¿no? Eso sería lo correcto. Porque facilito nos equivocamos. Y que pensar desde los 40 años del desierto y de los 40 días de ayuno de Elías y de Jesús, etcétera, etcétera. La respuesta puede estar en esto. La gente antigua como la de Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera, atribuían a los géneros poderes mágicos y simbolismos. Interesante es que los convirtieron en verdaderos protagonistas de la manera de hablar, ¿verdad? En ese entonces. O sea, la gente de ese tiempo, ¿verdad? Dice que interpretaba todas estas cosas, ¿verdad? O sea, tener cuidado nosotros al interpretar un texto bíblico. Los israelitas estaban también contagiados de estas interpretaciones. O sea, si ellos estaban contagiados, imaginen el actor. O sea, tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque también los israelitas estaban contagiados de toda esta parte, ¿no? De esta interpretación. Y les daban, dice, a los números cierto significado, de manera que no podemos entender los números bíblicos tal como los entendemos hoy, ¿verdad? No los podemos entender los números bíblicos tal como los entendemos hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día son más claros. Y lo que voy a relatar también está fuera del libro, ¿no? Por ejemplo, dice, el pueblo de Israel sí conoce más o menos, tenían un sistema de números, desde la A hasta el abecedario, ¿no? Si ustedes investigan el nombre de rey David, todos los personajes tenían un significado. Por medio de cada letra. Por medio de cada letra se refiere a un número. Ajá. Los salmos, por ejemplo, también los nombres de los profetas. Por medio de los nombres, cada letra tiene un número. Ajá. Y si lo ven por números, tenía un cierto significado. Nuestro número no encierra, dice, particular simbolismo. Así, por ejemplo, para los israelitas el número 2 significa equilibrio, el número 3 perfección, omne, triunfo, perfume. Decían los antiguos. El número 4 toma la idea de los 4 puntos cardinales. El número 5 encuentra su significado en los dedos de la mano. Miren todo esto, o sea, todo esto tiene su significado, ¿verdad? ¿Para quién? Para los israelitas. Es lo que les estaba relatando. Tiene su significado, ¿verdad? Cada parte. La mano para los... eran signos de unión y los llamaban, dice, nupcial. Lo llamaban nupcial. El número 7 es muy usual en la Biblia. Caín será vengado 7 veces. Pedro quiere perdonar 7 veces. Pero Cristo no le basta
Ese número dice. Si no, 70 veces 7. 7 Jesús expulsa de Magdalena, 7 demonios. O sea, ese es el significado del cual, del número 7, etcétera, etcétera. El 10 tiene, dice, el sentido de los acabados, del retorno de la unidad. Así los 10 son los mandamientos, 10 las plagas de Egipto. Job fue insultado por 10 veces, etcétera, etcétera. 40 designa los años de una generación, tiempo largo, cuya duración exacta se desconoce. De ahí los 40 años de perseverancia en el desierto de Moisés, los 40 días de ayuno de Elías y todo eso, ¿no? O sea, todo eso nosotros debemos de tener, como dice, mucho cuidado, ¿verdad? Porque allí nos está hablando Moisés, los 40 años de Elías. El número 1000 dice, significa una cantidad muy grande. Dios hace misericordia hasta en 1000 generaciones. Éxodo 20:6. Para Dios 1000 años son como un día. Salmo 99:4. Un ejemplo en Apocalipsis 7:4 se habla de 144,000 salvados. Este número se descompone así. Imagínense, 12 por 12 da ¿qué? 1000. Si decían, cuando dicen 144 los salvados, aquí está hablando de un número simbólico, ¿verdad? Aquí se refiere a las 12, ¿qué? A las 12 tribus de Israel. Ajá, las 12 tribus de Israel. Dicen los testigos de Jehová. Solo nosotros. 144, ustedes ya no caben ahí. No, sí, consulte un testigo nuevo, le va a decir. Los 144 y no más, ustedes están afuera. ¿Por qué? Porque es una mala interpretación, ¿verdad? No todos se van a ir, porque esos que están de más de 144,000. Pues lógico, ¿verdad? Es simbólico, ¿verdad? Es un número simbólico. O sea, tener cuidado de lo que es simbólico, ¿verdad? Y hay muchas partes donde en la Biblia, pues tener mucho cuidado nosotros al interpretarla, ¿verdad? Porque si no, como dice, fácilmente nos equivocamos, ¿no? Este número desconocido, y eso ya lo vemos, ¿no? El primer 12 de significado, vocación, una serie de perfecta. El segundo dice 12 tribus de Israel. Y el número 1000, una gran multitud de elegidos del Señor. Entonces, 144 quiere decir una multitud innumerable, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Una multitud innumerable. Inagotable. Claro, es lo mismo, ¿verdad? Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Verdad? No te digo 7 veces, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. En la escritura nosotros, cuando la vamos a interpretar, como dice, es muy bueno pedir la gracia de Dios bajo la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tener nosotros, estar seguros lo que vamos a, como dice, a decir, porque suelto de aquí para afuera, ya no la recogemos. ¿Sí? Bueno, pues ahí terminamos. Repaso de la lección. ¿Sí la están repasando? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no la sabemos, aquí nos ayudamos entre todos, si no vamos a la iglesia. ¿Sí? Claro. ¿Comentario? Estamos a tiempo, todavía tenemos 5 minutos. ¿Sí estamos aprendiendo un poquito? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? Está bien importante el tema. ¿Sí? No, pues aquí estamos, aunque sea un poquito, dice que aprendamos, pero algo estamos aprendiendo. Algo debemos de aprender, ¿no? Y nunca estar cerrado, como dice, a aprender. Estar abierto al aprendizaje, ¿verdad? Y que esto no es una probadita, porque pues si Dios nos permite, más adelante nos vamos más profundo, ¿no? Hay un libro de la Biblia que mucha gente no malinterpreta, porque no saben a quién está haciendo. Entonces, cantar de
Aleluya. Era un poema de amor, ¿no? Va, imagínense quién lo escribió. Me supongo que fue un poeta, ¿no? Dígame. Ese poema, o sea, si no sé nada más del poema, parece un poema de amor. Pues un poema de amor, pues es un poema de amor, ¿no? Como dice, no tiene mucho grande, ¿va? Pues sabemos que está hablando del amor, ¿no? Yo le tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo saber cuándo es algo simbólico y cuándo no? O sea, ¿cómo saber si es algo simbólico o no? Pues hay que ver el texto, ¿no? O sea, ¿de qué más? O sea, si es simbólico o como dice, o es literal. Ajá, ¿cómo saber si es algo simbólico o literal? Por ejemplo, aquí nos dio unos ejemplos de simbolismo, ¿no? Aquí nos dio unos ejemplos de simbolismo. Por ejemplo, nos dice por ejemplo, donde dice de que solo 140,000 se van a salvar. 144,000. Ese es un simbolismo. Es un simbólico, ¿verdad? O sea, es simbólico. No nos está hablando de un género, pues, como dice, que es real. Nos está dando, es simbólico. No. Ujú. Ese No tema, exacto. una vez cuando yo empecé, un hermano testigo de Jehová me dijo que nomás eran 144,000 los que se salvaban, que en nosotros no estaba la verdad. Y ya él me invitaba a la iglesia y a lo que le dije yo, pues entonces ¿para qué voy? Si ya estoy afuera, le dije, son 144,000 para Por mí, ej- ni allá ni acá, mejor me quedo acá. Por ejemplo, Y ese es el simbolismo, ¿verdad? el simbolismo. Por ejemplo, cuando Jesús se refiere, cuando le dice, ¿verdad? Le dice a los discípulos, o a todo el gentío que lo seguía, le dice, pues que los ves como ovejas sin pastor, ¿no? Y que estaban tristes, desconsolados. ¿En qué género les está hablando ahí? Es un género literario, ¿verdad? Es literario. Parece metáfora, pero es un género literario. Los vio tristes y desconsolados, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, ¿no? O sea, es un género literario. Yo tengo un comentario. Dígame. Pienso que es bien importante cuando nosotros leemos un texto bíblico o un libro, irnos a la introducción. ¿Por qué? Porque allí nos dice, por ejemplo, yo estaba buscando Cantar de los Cantares, me decía, ahí me dice que este es como un canto de enamorado que sufre la lejanía y desencuentro. Y es un canto atribuido a Salomón. Y ahí me empieza a decir el contexto, quién lo escribió, a qué comunidad lo escribía, para que yo pueda entender mejor el libro. Porque yo me voy al texto, si me dejan una cita, Cantares 3:20, pero yo no lo voy a entender si yo no leo la introducción del libro. Y cada libro que empieza, Mateo, Juan, tiene una introducción, pero nosotros a veces nos parece largo. Y si no lo vamos a entender bien, mientras también nosotros no vamos a conocer verdaderamente el personaje, ¿verdad? Por eso es muy importante, usted lo dijo, leer desde el principio el libro, o sea, cuando escribió, cuando escribe, ¿verdad? El libro, ¿no? O sea, porque si nos metemos a estudiar mejor, podemos entender mejor si estudiamos verdaderamente el personaje, en las épocas, en las circunstancias y todo lo que se usó, ¿no? Ahí nos dice hasta el año que fue escrito, en qué época, para que yo me sitúe un poco en esa realidad de por qué escribieron ese libro. Y si va más profundo, hay que estudiar en la época. En la época, en las circunstancias que se escribió. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se escriben los evangelios, ¿verdad? O sea, ya habían tenido un relato que los evangelistas habían tenido un relato de quién? De San Pablo, ¿no? ¿Verdad? Porque Lucas es discípulo de quién? De San Pablo. Marcos es discípulo de quién? De San Pedro. O sea, ya San Pablo ya le había dado la introducción con las cartas, ¿no? Cuando ya ellos hacen el relato de los evangelios, ya ellos ya tenían, como dice la información, ¿no? Ya se había saturado de información. Ellos ya sabían, ¿no? Y ellos ya iban a relatar la vida misma de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo más? ¿No? Bueno.
quedamos ahí. Y ahí estamos aprendiendo. Todos aprendemos. Todos. ¿Para qué?